Un precioso día, mis hermanos, Dios les bendiga. Pastor Daniel, dando continuidad a las exposiciones en este caminar, en este peregrinaje de los libros históricos, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes. Llegamos a Crónicas. Crónicas es un libro que en su primera parte comprende lo que son 29 capítulos, de los cuales los primeros capítulos, este autor, de quien por tradición judía se cree que fue Esdras, nos quiere dar a entender quiénes fueron sus antepasados. Nos habla de cuestiones de identidad, quiere dar a conocer los logros que ellos alcanzaron, ¿verdad?, como parte de la historia, y es ahí donde parte desde Adán, ¿verdad? Van avanzando con su hijo Set, avanzan las generaciones hasta llegar a Noé, sus 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Hace énfasis en la línea de Sem hasta llegar a Abraham. Cuando llega hasta Abraham, ¿verdad? Tenemos acá a Isaac, quien tiene a Esaú y a Jacob, también conocido como Israel, ¿verdad? De Israel a Judá, y de Judá hasta David hay 9 generaciones más. David es el 7º de entre sus hermanos. El libro de Crónicas nos muestra un panorama en el cual hace un énfasis en los primeros 2 reyes de Israel, que son Saúl y David. El libro de Crónicas nos muestra el árbol genealógico de Saúl. El libro de Crónicas nos muestra también la línea, ¿verdad?, de los sacerdotes, empezando desde Leví, ¿verdad? Llegamos a Aarón, quienes son los que Dios ha encomendado para ofrecer, ¿verdad?, los holocaustos a Jehová. Y el libro de Crónicas nos muestra también quiénes fueron los primeros en retornar del exilio, del cautiverio de Babilonia, ¿verdad? Quiénes fueron los primeros levitas, los primeros sacerdotes en regresar a sus tierras. El libro de Crónicas también nos muestra algunas historias que ya antes habíamos visto. Por ejemplo, tenemos cuando la última batalla del rey Saúl, en la que él pierde a mano de los filisteos. En Crónicas también lo encontramos. También encontramos el pasaje cuando se manda a traer el arca, ¿verdad?, en una carreta con bueyes, que estaba en la ciudad de Baala de Judá, y es traída a la ciudad de David, y ahí muere, ¿verdad?, Asa cuando tienen un tropiezo y él pues toca el arca. Hay muchas historias que se repiten en Crónicas, sin embargo posee contenido exclusivo, el cual muchos conocen como las historias perdidas o las historias no contadas de David. El libro de Crónicas nos muestra la grandeza de David como rey, nos muestra todos los ejércitos, las victorias, los guerreros que se unen, ¿verdad?, a él. Y además de eso nos muestra el trágico suceso cuando David enoja a Dios por haber realizado un censo, y es cuando a través de su siervo Gad le manda a decir a David que iba a tener consecuencias, iba a tener un castigo por lo que había hecho, y David se rehúsa a tomar las 3 alternativas que Dios le daba, y se derrama la ira de Dios sobre Israel y mueren muchísimas personas. Encontramos el pasaje también en Primera de Crónicas. Quizás algo de lo más importante es la promesa de Dios a David, en la cual le dice a través del siervo Natán que no sería él
el que edificaría el templo, quien construiría la casa de Dios, sino que sería su hijo. Nos deja bien claramente que él no puede construirla porque él tenía el deseo. Todo nace con el deseo. Dios lee, ¿verdad? El discierne, ¿verdad? El corazón de él cuando él estando, ¿verdad? En su atrio, estando en su edificación, él dice: ¿cómo es posible que yo esté rodeado, ¿verdad? De lo hermoso de este lugar y el arca, ¿verdad? Que es la presencia misma de Dios, esté bajo una carpa. Y es ahí cuando esa noche Dios le habla, ¿verdad? Al siervo para que hable con David y le cuente los planes que Dios tiene para con él. Y sigue avanzando en Crónicas la historia hasta que David está ya viejo y convoca a los capitanes, convoca al pueblo para anunciar que va a dar él la sucesión, ¿verdad? al trono a su hijo Salomón, porque así Dios lo había establecido, y que él edificaría, ¿verdad? El templo, la casa de Dios. Podemos ver también que David da unas indicaciones a Salomón, ¿verdad? Previas a darle a él la posesión. Le dice que él le entrega, le dice: mira, Salomón, hay los suficientes materiales para elaborar lo mejor para el Señor. Había cantidades enormes de oro, había bronce, había hierro para los herrajes y había mucha madera de cedro, que fue un regalo que les habían dado, ¿verdad? Había suficiente material, y le dice que también hay personas, ¿verdad?, calificadas que van a contribuir a la elaboración, ¿verdad?, del templo. David asigna cantores, asigna músicos, asigna lo que es un personal que va a estar dando cobertura, ¿verdad?, al templo. Y aquí la carta es bastante, el libro de Crónicas es bastante extenso, explica de una manera muy profunda cómo se desglosó, ¿verdad?, las diferentes funciones del templo, quiénes eran las familias que iban a estar ahí dando esa cobertura. Algunas cosas se hicieron al azar para que no hubieran problemas, ¿verdad? Todo se hizo en un carácter santo, en un carácter divino, para que todos, cuando el templo fuera edificado, todo pudiera caminar de la mejor manera. Y es ahí como termina Primera de Crónicas, tratando de darnos a conocer el linaje de David, quiénes son los que continúan, y a través del linaje, la línea sacerdotal, podemos ver quiénes son los que van a continuar también al servicio de Dios en el templo. Hasta ahí, hermanos, con esta exposición. Espero haber resumido, quizás hecho mi mejor esfuerzo para poder resumirles lo que es Primera de Crónicas. Dios me les bendiga a cada uno. Pasen un excelente día.